Hola. Un gusto saludarlos de nuevo. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que no es solo palabras escritas en un libro, sino una forma de entender lo que sentimos cuando amamos de verdad. Es una historia que nos habla de lo que dura, de lo que se guarda y de lo que nunca se pierde, por más que pasen los años. Se trata de El amor en los tiempos de cólera, la obra inmortal de Gabriel García Márquez. Muchos creen que el amor es algo que se vive rápido, que se quema y se acaba, como una llama que se apaga con el viento. Pero esta historia nos demuestra que no es así. Nos enseña que hay sentimientos que son más fuertes que el tiempo, más profundos que cualquier obstáculo y más eternos que la propia vida. Son sentimientos que viven dentro de nosotros, aunque estemos lejos, aunque pase mucho tiempo, aunque el mundo cambie a nuestro alrededor. Es la historia de una espera que cruzó décadas enteras, de una fidelidad que no conoce de reglas ni de límites, y de una pasión que sobrevivió a todo, a las distancias, a las decisiones equivocadas, a las rutinas y hasta a la propia muerte. Acompáñenme a conocer este viaje donde descubriremos que lo más hermoso que puede tener un ser humano es la capacidad de amar con toda el alma, sin importar cuánto tiempo pase. Sin nada más que decir, comencemos. Todo comienza en una ciudad del Caribe colombiano, donde el calor parece quedarse pegado a la piel y el río Magdalena corre lento, arrastrando hacia el mar historias antiguas, recuerdos olvidados y secretos que el tiempo no se atreve a revelar. Es un lugar donde la vida transcurre entre el sonido de las olas, el olor a salitre y a flores silvestres, y donde todo parece moverse despacio, como si el mundo quisiera guardar cada instante para siempre. En este ambiente, nace la historia de Florentino Ariza, un joven de espíritu soñador y mirada triste, que se gana la vida escribiendo cartas para quienes no saben poner en palabras lo que llevan dentro. En sus manos, las letras se convertían en suspiros, en promesas, en deseos que el corazón no se atrevía a decir. Aprendió que con las palabras se pueden construir mundos enteros, que pueden expresar lo más profundo del alma y hacer que los sentimientos sean más reales que cualquier cosa que se toque con las manos. Y fue precisamente gracias a ese don, que nada de lo que había aprendido le sirvió cuando la vio aparecer por primera vez, Fermina Daza, una joven de belleza que parecía haber sido tallada por el viento y la lluvia. Con una dignidad natural que la hacía parecer distinta a todos los demás, y con unos ojos tan claros y profundos que, al mirarlos, parecía que uno podía perderse en ellos para siempre. Bastó una sola mirada para que el mundo de Florentino cambiara por completo. En ese instante, comprendió que su vida, hasta entonces vacía y sin rumbo, había encontrado su único sentido. Y desde ese día, las cartas se convirtieron en el puente que los unía, en la única forma de acercarse cuando las circunstancias parecían separarlos. Florentino le escribía cada día, con una paciencia y una ternura que no se ven en ningún otro lugar, llenando hojas y más hojas con versos, con pensamientos y con todo lo que su corazón sentía. En cada carta le contaba lo que veía, lo que soñaba, lo que sentía cada vez que la recordaba, y hacía que cada palabra fuera un pedazo de su alma que le entregaba a ella. Eran mensajes que viajaban a través del tiempo y la distancia, cargados de una pasión que solo se conoce cuando se ama por primera vez, cuando creemos que lo que sentimos es tan grande que nada ni nadie podrá romperlo. Fermina, joven y llena de vida, respondió al principio con la misma intensidad, y durante meses vivieron momentos maravillosos, paseos furtivos, encuentros en rincones secretos, juramentos de amor que creyeron que durarían para toda la eternidad. Las cartas llegaban a sus manos como regalos preciosos, y cada una era una prueba de que existía un sentimiento tan fuerte que podía cruzar cualquier obstáculo. Eran días donde cada amanecer parecía traer una nueva esperanza, y cada despedida solo era una espera por el próximo reencuentro, por la próxima línea escrita que les recordara que sus almas estaban unidas más allá de lo que los ojos podían ver. Pero la vida no es un sueño, y el destino suele traer caminos que nadie espera. El padre de Fermina, un hombre de carácter fuerte, de ideas rígidas y con una visión muy estricta de lo que debe ser la vida, consideró que aquel joven no era digno de su hija. Para él, Florentino no tenía fortuna, ni posición, ni futuro, y creía que solo traería problemas y sufrimiento. Decidió entonces separarlos para siempre, se llevó a Fermina lejos, recorriendo el país durante meses, lejos de las calles que conocían, lejos de los momentos que habían compartido, lejos de todo lo que los unía. La distancia cortó el flujo de sus palabras, pero no el sentimiento. Florentino siguió escribiendo, llenando cientos de hojas con cartas que nunca llegaron a su destino, guardándolas en un cajón como un tesoro que nadie más podía entender, porque sabía que aunque no las leyera,
sus sentimientos seguían vivos en cada línea escrita. Pero cuando ella regresó, algo había cambiado dentro de ella. El tiempo, las distancias y las circunstancias habían borrado un poco la magia de lo que habían vivido, y al verlo de nuevo, Fermina sintió que lo que había sido tan grande y tan hermoso en su juventud no era más que una ilusión. Un sueño que se desvanecía con la luz del día. Con una frialdad que le atravesó el alma, le dijo: olvídelo. Fue una sentencia que habría roto a cualquier otro, que habría apagado cualquier llama, pero en Florentino no mató el sentimiento, sino que lo convirtió en algo más profundo, más fuerte. Algo que guardaría en lo más hondo de su ser como un tesoro sagrado, como una llama que se mantiene viva incluso cuando el viento sopla con fuerza. Poco después, Fermina tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia: se casó con el doctor Juvenal Urbino. Un hombre de orden, de razón, de prestigio y de una estabilidad que parecía no admitir ninguna sorpresa. Llegado de Europa, representaba todo lo que Florentino no era: seguridad, comodidad, reconocimiento social. Fue un matrimonio largo, lleno de respeto y de bienestar material, pero también lleno de silencios, de rutinas y de una soledad que se siente incluso cuando se está acompañado. Fermina construyó una vida ordenada, aprendió a vivir sin el recuerdo de aquel amor de juventud, creyendo que lo que había sido ya no tenía importancia, que el tiempo lo había borrado todo. Mientras tanto, Florentino se fue abriendo camino en el mundo. Hizo fortuna en la compañía fluvial de su familia, viajó por muchos lugares, conoció a muchas personas y vivió muchas experiencias. Tuvo innumerables amores, encuentros pasajeros y relaciones que parecían llenar sus días, pero nunca lograron llenar el vacío que quedaba en su corazón. Por más que caminara, por más que conociera gente nueva, por más que intentara olvidar, su alma seguía estando reservada solo para ella. Seguía escribiendo, no como antes, con la esperanza de que le respondiera, sino como una forma de mantener vivo lo que sentía, como si las palabras fueran la única forma de no dejar que el tiempo se llevara lo más importante de su vida. Para él, el amor no era algo que se acaba cuando llega otra persona, sino algo que se lleva dentro, que crece con los años, que se purifica y se vuelve más profundo con cada día que pasa. Pasaron los años. La juventud se desvaneció, dejando en sus rostros las huellas del tiempo y de la vida. La belleza se marchitó, las personas que los conocieron murieron, y el mundo cambió de forma que ya no se parecía al que ellos habían conocido. Pero Florentino seguía esperando. 50 años, 11 meses y 4 días tardó en volver a estar frente a ella. Una tarde, el doctor Urbino murió de forma tan absurda como triste, al caerse de una escalera mientras intentaba rescatar a su loro que se había escapado, dejando un vacío que nadie había podido llenar. Fue entonces cuando Florentino se presentó ante Fermina, viejo y cansado, pero con la misma mirada llena de amor que había tenido cuando era joven. Le dijo, con una verdad que solo da el paso de los años: he esperado este momento toda mi vida, para decirle que la amo más que nunca, que siempre ha sido usted y nadie más. Y en sus palabras había toda la fuerza de lo que había guardado durante medio siglo, toda la lealtad que solo se puede tener cuando se ama de verdad. Al principio, Fermina se sintió confundida, dolida e invadida por un pasado que ella creía haber enterrado para siempre. Había construido su vida, había aprendido a vivir sin aquel sentimiento, y le costaba creer que algo tan antiguo pudiera volver a tener sentido. Se resistió, le habló con dureza, le recordó lo que había pasado, lo que había dejado atrás. Pero poco a poco, entre recuerdos y melancolías, entre la duda y la certeza, comprendió que lo que sentía Florentino no era una ilusión, ni una obsesión, sino una verdad que había estado allí todo el tiempo. Se dio cuenta de que, aunque había vivido toda una vida junto a otro hombre, el único dueño de su alma había sido siempre él. Aquel amor no era el mismo de la juventud, ni tampoco el de la madurez, se había transformado en algo más sabio, más suave, más cercano a la esencia misma de lo que significa querer a alguien. Había perdido la pasión ardiente de los primeros días, pero había ganado en profundidad, en lealtad y en comprensión. Y aunque ya no había cartas que enviarse, el recuerdo de todas las palabras escritas, de todos los sentimientos expresados, seguía uniendo sus almas como nada más podría hacerlo. Juntos, ya ancianos, se embarcaron en un viaje por el río Magdalena, en un barco de vapor que llevaba el olor a agua, a tierra y a recuerdos. Izaron la bandera amarilla que anunciaba que había casos de cólera a bordo, no porque la enfermedad estuviera realmente allí, sino para que nadie bajara, para que nadie los molestara, nadie los juzgara y nadie los separara. Querían detener el tiempo, querían vivir por fin, sin obligaciones ni reglas,
lo que les había sido negado durante toda una existencia. En esa travesía final, entre el agua que corría y el cielo que se pintaba de colores, descubrieron que el amor verdadero no se mide por lo que se tiene, ni por lo que se vive en un momento. Se mide por lo que se guarda en el corazón, por la fidelidad que se mantiene incluso cuando todo parece perdido, por la capacidad de seguir queriendo, esperando y creyendo, pase lo que pase. Aprendieron que amar no es solo una emoción que se siente en la piel, es una forma de existir, una fuerza que resiste a todo, a las distancias, a los años, a las decisiones equivocadas e incluso a la propia muerte. Fue una historia de espera y de memoria, de soledad compartida y de un sentimiento que sobrevivió a todo. Una historia donde las cartas fueron el lenguaje del alma, donde las palabras escritas se convirtieron en puentes que cruzaron el tiempo y el olvido, y que nos deja con la tristeza dulce de saber que, a veces, lo más hermoso y lo más doloroso de la vida es amar con toda el alma, sin importar cuánto tiempo pase, sin importar cuántas barreras haya que cruzar, porque lo que se ama de verdad nunca se pierde, y permanece vivo en el corazón para siempre.